Bien, el tema 13, vamos a hablar de los trastornos de la diferenciación sexual. Veréis que hay una serie de trastornos que tienen pues una justificación desde el punto de vista de la genética, alteraciones médicas. El objetivo fundamental es que conozcáis un poco las líneas generales que motivan estas alteraciones en la diferenciación sexual. Veremos que esto puede producirse a varios niveles. Entendemos los trastornos de la diferenciación sexual como todas aquellas situaciones en las que existe una discordancia entre los diferentes parámetros que nos define el sexo. Sabemos que por un lado pues tenemos lo que denominaríamos el sexo cromosómico, es decir, que todos somos portadores de o bien dos cromosomas X, en el caso de las hembras, un cromosoma X y un cromosoma Y, en el caso de los varones, de forma que esto, como sabéis, pues viene heredado de los padres. Un cromosoma X siempre va a ser de procedencia materna, en el caso de hijos niñas, el otro cromosoma X pues será procedente del padre, y en el caso de hijos niños será procedente el cromosoma Y también del padre. Bien, este sexo cromosómico es el que en condiciones de normalidad pues va a indicar los pasos que se van a seguir para la conformación normal de las gónadas en el sentido femenino o en sentido masculino. Hay un concepto que sí conviene tener en cuenta al inicio de la exposición de este tema, y es que sin ningún tipo de influencia, la evolución normal de la gónada, si no tuviese la influencia del cromosoma Y, sería siempre hacia una gónada de conformación femenina, es decir, hacia la formación de tejidos lo más parecido posible a lo que sería un óvulo. Por tanto, la diferenciación en el sentido masculino, desde el punto de vista del sexo cromosómico, para formar el sexo gonadal, que ahora después veremos, pues va a precisar siempre de la influencia de un cromosoma Y, y por tanto de los genes que se incluyen en este cromosoma Y, que son los que van a iniciar los primeros pasos de la diferenciación gonadal hacia la conformación de un testículo. Tenemos también que tener en cuenta lo que es el sexo gonadal, es decir, tenemos la diferenciación hacia el sentido femenino, es decir, la conformación de tejido en lo que serían óvulos, y en el sentido masculino la formación de lo que serían testículos. De forma que lo habitual es que haya una concordancia entre el sexo cromosómico y el sexo gonadal, de forma que cuando tenemos una situación de un embrión que tiene una carga genética de XY, pues lo normal es que por la influencia de ese cromosoma Y, este embrión se vaya diferenciando sus tejidos hacia la conformación de gónadas masculinas, es decir, la conformación futura de lo que serán los testes. En este sentido, y avanzando un poquito más, pues tendríamos que diferenciar también lo que es el sexo hormonal. Es decir, sabéis que hay una serie de diferencias entre tipo de hormonas que van a indicar la diferenciación de los parámetros sexuales en sentido masculino o femenino, y que esto fundamentalmente son en la producción de diferentes tipos de hormonas con diferentes órganos y tejidos diana de cada una de estas hormonas. En el sentido femenino, pues fundamentalmente, como sabéis, los estrógenos; en el sentido masculino, la testosterona y sus metabolitos, la de hidrotestosterona, que es la que va a ser responsable, en última instancia, de la conformación de los caracteres sexuales secundarios en el sentido masculino. Y luego, por último, pues tenemos lo que es el sexo somático. Sexo somático que no es más que las repercusiones que van a tener toda esta serie de influencias hormonales sobre otra serie de caracteres,
los caracteres sexuales secundarios, pero también, digamos, la conformación del organismo en su conjunto. Por ejemplo, sabemos que la producción de mayores cantidades de testosterona va a fomentar, por ejemplo, el aumento de la masa muscular y por tanto, la diferenciación muscular de lo que es un varón de lo que es una mujer. Por último, tendríamos el sexo psíquico, es decir, lo que nos referimos es a la identidad sexual de cada individuo. En este último tema no vamos a entrar, es decir, no vamos a tratar el tema de la identidad sexual, nos vamos a centrar única y exclusivamente en los temas que atañen a los aspectos clínicos, médicos, que nos permiten diferenciar estas la diapositiva pone anomalías, pero bueno, tal vez sería más justo decir, bueno, diferentes tipos de diferenciación sexual dependiendo de los diferentes estímulos que se recibe el embrión y el feto en cada momento. Al final, lo que nos estamos refiriendo es, bueno, a la conformación de, estos son dos ejemplos, de lo que vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo del tema. Es decir, en ocasiones nace un recién nacido y tenemos serias dificultades para poder afirmar si se trata de un recién nacido varón o de un recién nacido niña. Es decir, pues bien, porque los genitales externos no están perfectamente conformados y incluyen pues, aspectos, características que nos recuerdan a los dos sexos, es decir, por un lado, aspectos que podrían recordarnos la imagen de la izquierda, lo que serían las bolsas escrotales, pero que sin embargo, si nos fijamos bien, pues podríamos estar hablando también de labios mayores hipertróficos y realmente lo que estaríamos hablando es de una ausencia de pene y o tal vez una hiperplasia de clítoris, el aspecto que tenemos en la imagen de la derecha, donde tenemos serias dudas y esas formaciones que asemejan los labios mayores en su interior no alojan también gónadas, en cuyo caso estaríamos hablando de testes. Sería, por tanto, bajo el aspecto de un sexo gonadal, pues podría ser un varón. El sexo cromosómico estaría por determinar, es decir, que tendríamos que hacer un estudio de cariotipo para poder identificar si realmente este niño o esta niña tiene una carga cromosómica XX o XY. En cualquier caso, bueno, una de las urgencias que tenemos en estas situaciones es darle un sexo, porque es lo primero que los padres van a preguntar, es decir, ¿es un niño o es una niña? Y a veces pues tenemos serias dificultades para afirmar en un sentido u otro cuál es el género del recién nacido. Como norma general, y como ahora después veremos, lo que se pretende siempre es aproximar el sexo del recién nacido en caso de grandes ambigüedades a lo que sería su carga cromosómica. Por tanto, si un recién nacido nace con una dotación cromosómica XY, en principio tendríamos que plantear un sexo probablemente como un varón. En fin, esto, y teniendo en cuenta que a veces el sexo cromosómico no lo podemos determinar de inmediato, pues a veces pues, arroja muchas incertidumbres a la hora de poder afirmar cuál es el género del recién nacido. Vamos a dar unas pequeñas nociones de qué es lo que ocurre y cómo se produce esta diferenciación, primero gonadal, es decir, tendríamos y partiríamos, como ya hemos comentado, de un determinado sexo cromosómico, XX o XY, es decir, que en un principio, y la idea que yo creo que debe de transmitirse, es que en ausencia del cromosoma Y, la diferenciación del embrión se va a producir siempre en un sentido femenino, es decir, que es el cromosoma Y el que va a determinar de forma activa la diferenciación de las estructuras que porta el embrión en un sentido masculino. Esto empieza a ocurrir aproximadamente a las 6 semanas de vida postconcepcional, es decir, cuando estamos en la mitad del periodo embrionario.
Recordar que el periodo embrionario es aquel periodo que va desde aproximadamente la 4 a la 8ª semana postconcepcional. Bueno, en la mitad de este periodo embrionario es cuando comienzan a diferenciarse en un sentido u otro lo que van a ser las gónadas masculinas o femeninas. Por tanto, como idea, bueno, la diferenciación en un sentido femenino del embrión va a ocurrir en ausencia del cromosoma Y, es decir, que se trata, por tanto, de una evolución de tipo pasivo. En cuanto a la evolución de las gónadas en un sentido masculino, va a precisar del cromosoma Y y, por tanto, ese cromosoma Y de la presencia de un gen que se denomina SRY, que va a ser el responsable de la diferenciación de esas gónadas primigenias en lo que van a ser los testículos. La conformación y la evolución de las estructuras que porta el embrión inicialmente, en un sentido masculino o femenino, va a depender de las diferentes influencias que reciba. Sí, antes de las 6 semanas del periodo embrionario, el embrión es portador de estructuras tubulares que se conforman tanto de Wolff como de Miller. Las estructuras de Wolff van a ser las encargadas de evolucionar hacia lo que serán las estructuras de todo el aparato genital masculino, fundamentalmente los conductos seminíferos, la vesícula seminal y posteriormente también parte de la próstata. Los conductos de Miller van a evolucionar en ausencia de factores inhibidores, ahora veremos cómo se producen esos factores inhibidores, van a evolucionar hacia estructuras femeninas. Esas estructuras femeninas pues, van a ser fundamentalmente todas lo que sería el sistema de trompas, la trompa de Falopio y también la conformación del útero. Y parte de la parte más proximal de la vagina. A partir de las 6 semanas, como digo, el gen Y empieza a activar el gen SRY, que está en el cromosoma Y, empieza a activarse y empieza a producir factores activadores que van a dar lugar a la diferenciación, como digo, del teste en un sentido masculino. Esta diferenciación, fundamentalmente, lo que va a originar es la producción de testosterona. La testosterona, hormona masculina, se empieza a producir, como ya os digo, en este periodo, fijaros qué precoz, ya en el periodo embrionario, en lo que será un futuro recién nacido varón, ya se empiezan a producir pequeñas cantidades de testosterona. La testosterona va a estimular el crecimiento de los conductos seminíferos también, pero sobre todo su función a este nivel, en estos momentos tan precoces, va a ser la de estimular unas células que están contenidas en los conductos seminíferos, que son las células de Sertoli. Estas células, contenidas a este nivel, en estas regiones tubulares, van a producir una proteína que tiene como propiedad inhibitoria de los conductos de Miller. Conductos de Miller, que recordar, acabamos de decir hace un momento, que eran los encargados de producir todo lo que serían los órganos femeninos en el proceso de diferenciación genital. Por tanto, el proceso de virilización del embrión, por un lado, empieza con la activación del gen SRY, del cromosoma Y, se estimula la producción de testosterona. La producción de testosterona activa las células de Sertoli y las células de Sertoli producen una proteína que se conoce como factor inhibidor de Miller, que es un factor que, como digo, inhibe los conductos de Miller. Por tanto, bloquea toda posibilidad de que este embrión, que va a ser varón, se diferencie y se formen conductos de Miller, se desarrollen los conductos de Miller para formar trompas de Falopio, útero o región proximal, como digo, de la vagina. Por tanto, todo está muy bien definido y todo funciona muy bien engranado en condiciones normales, pero en ocasiones puede haber alteraciones. Bien, el objetivo de este tema es fundamentalmente dar los rasgos generales
de los diferentes aspectos que pueden dar lugar a alteraciones en la diferenciación gonadal. Hasta aquí pues, hemos visto lo que ocurre en situaciones de normalidad. Bien, en las situaciones que se apartan de esta situación de normalidad, pues puede producirse pues, a varios niveles, dependiendo de dónde y en qué momento se produce esa diferenciación distinta a lo que tendría que ocurrir, pues vamos a denominar estos procesos con un nombre u otro. Así, por ejemplo, hablamos de alteraciones de la diferenciación gonadal. Hasta hablamos de alteraciones de la diferenciación gonadal cuando no ocurre lo que en situaciones de normalidad tendría que ocurrir, y es que un sexo genético debe de ser acorde o concordante con un sexo gonadal. Lo normal es que cuando tenemos una dotación cromosómica XY, precisamente la presencia de ese cromosoma Y ayude a la diferenciación de las gónadas primordiales en gónadas diferenciales en sentido masculino, y por tanto la conformación de testículos. Y cuando tenemos ausencia del cromosoma Y, la evolución normal es, en un sentido pasivo, como hemos dicho, la evolución hacia la conformación de óvulos. Bien, pero esto puede complicarse un poco más. Es decir, podemos tener un sexo genético y que pueda ser concordante o no con un sexo gonadal, y podemos tener un sexo gonadal, es decir, la presencia de óvulos o la presencia de testículos que no tienen por qué ser concordantes con el sexo genital, es decir, la diferenciación de los genitales externos y caracteres sexuales secundarios que normalmente aparecen cuando tenemos unas gónadas completamente diferenciadas y funcionales. Esa discordancia entre el sexo gonadal, es decir, gónadas en un sentido masculino o femenino, y el sexo genital correspondiente, es decir, la discordancia entre estos dos tipos de sexo, es lo que denominamos pseudohermafroditismos. Hay que diferenciar este concepto, el concepto de pseudohermafroditismo, en el que ahora incidiremos más adelante, con el concepto de hermafroditismo, en un sentido amplio. En un sentido, sabemos que hay algunas especies que son hermafroditas, es decir, el concepto de hermafroditismo conlleva el que un individuo es masculino y femenino a la vez. Algunas especies, por ejemplo, los caracoles, son masculinos y femeninos a la vez. En el caso que nos ocupa el ser humano, hablamos de hermafroditismo cuando en el mismo sujeto está presente tejido gonadal masculino y femenino. Es decir, existe tejido testicular y tejido ovárico presentes en las gónadas de este mismo paciente. Bien en las dos gónadas o bien en una de ellas, o bien en una y la otra está atrófica. Hay muchas posibilidades distintas. Cuando hablamos de pseudohermafroditismos, vuelvo a incidir en el concepto, nos estamos refiriendo a la discordancia entre la presencia de un ovario o un testículo y lo que correspondería al desarrollo genital correspondiente en un sentido femenino o masculino. Por tanto, podría darse el caso de un sexo gonadal, es decir, presencia de ovarios, y sin embargo tener un desarrollo genital en el sentido masculino. Esa discordancia es lo que denominamos pseudohermafroditismo. Pero por, digamos, acotar todavía más esto, podemos diferenciar entre pseudohermafroditismos masculinos y femeninos. Y en este sentido hablamos de pseudohermafroditismos masculinos o femeninos cuando ese sexo gonadal discordante con el sexo genital va en el sentido de que la gónada presente, existente en este sujeto pseudohermafrodita es masculina o femenina. Ejemplo, un individuo, un recién nacido, que llega a la edad de la adolescencia y todo este proceso puede haber pasado desapercibido y resulta que tiene pues, un sexo genético XX, desarrollo de gónadas ovarios, y en el momento de iniciar la diferenciación sexual nos encontramos con una diferenciación en el sentido masculino.
porque hay un aumento de virilización, porque hay hormonas virilizantes y hay un aumento del desarrollo de caracteres sexuales secundarios en el sentido masculino. Bien, este sería un caso, un ejemplo de pseudohermafroditismo femenino, porque, puesto que las gónadas presentes en este individuo son ovarios. Podría darse el caso contrario, es decir, aquellas situaciones en las que el sujeto tiene testículos, pero la diferenciación genital va más en el sentido femenino, es decir, no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios propios de un varón. Por tanto, hablamos de pseudohermafroditismo masculino. Es decir, que lo que define si un pseudohermafroditismo es masculino o femenino es el tipo de gónada que está presente en este sujeto. Bien, podemos clasificar todas estas alteraciones, es decir, que cuando nosotros hablábamos de alteración en la diferenciación del sexo genético hacia un determinado sexo gonadal, estas alteraciones, que son las alteraciones en la diferenciación gonadal, pueden ser de muchos tipos. Y en este sentido, cuando lo que existen son alteraciones en la determinación de la gónada, pues tenemos diferentes tipos de procesos. Vamos a enumerarlos, simplemente lo que se pretende es que, bueno, pues que nos suenen y un poco tener la idea general de en qué consisten. Las disgenesias gonadales, es decir, aquellas situaciones en las que la gónada no evoluciona hacia una gónada normal y en muchas ocasiones el tejido gonadal, ovario generalmente, pues se va a encontrar reemplazado por tejidos de otro tipo, generalmente pues, cintillas fibrosas que hacen que la porción de gónada que podría ser funcionante, o en el caso de ovario que podría ser funcionante, puede ser una porción mínima de lo que sería la totalidad de la gónada. Tenemos otros procesos en los que denominamos disgenesias gonadales mixtas. Fijaros que ya el nombre nos está diciendo un poco qué es lo que ocurre. Disgenesias gonadales mixtas, es decir, que tenemos ovarios donde alternamos tejido gonadal con áreas fibrosas, pero a la vez puede haber también tejido, que nos recuerda, tejido primordial de tipo de los testes masculino. Hermafroditismos verdaderos, que son las situaciones que os he comentado, donde no tenemos una gónada fibrosada, que sería típico de las disgenesias gonadales, pero sí encontramos en esas gónadas, en este sujeto, bien uni o bilateralmente, podemos encontrar tejido ovárico o tejido testicular en la misma gónada. Y por último, las situaciones de agonadismo, es decir, cuando no hay gónadas, es decir, podemos encontrarnos situaciones donde el sujeto tiene un determinado sexo cromosómico, XX o XY, y nuestra búsqueda por intentar localizar una gónada, bien por ecografía, por técnicas de imágenes diversas, pues son infructuosas. No podemos afirmar que este sujeto no tiene gónadas, bien porque las tuvo en algún momento del proceso de formación intrauterino y en algún momento se reabsorbieron y se perdieron en el transcurso del tiempo. Existen las otras alteraciones, que son las que denominamos anomalías de la determinación genital, es decir, cuando decíamos, recordar que había una discordancia entre el sexo que tenemos a nivel gonadal y la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios, y es lo que denominamos pseudohermafroditismos femeninos o masculinos, dependiendo del tipo de gónada que esté presente. Bien, de las disgenesias gonadales, las formas más frecuentes pues están representadas fundamentalmente por dos tipos de alteraciones cromosómicas, que son lo que denominamos el síndrome de Turner, en el que existe una alteración en la disyunción cromosómica. Los sujetos con síndrome de Turner carecen de cromosoma Y,
Y por tanto, al carecer de cromosoma Y, la diferenciación sexual, o sea, gonadal y de caracteres sexuales secundarios van a ir en el sentido pasivo de evolución hacia formas más próximas a lo que sería el sexo femenino. En el síndrome de Klinefelter lo que tenemos es generalmente la presencia de un cromosoma Y, es también una alteración en la disyunción durante el proceso de meiosis de las células encargadas de la reproducción, y lo que tenemos es la presencia de varios cromosomas X y un cromosoma Y en el mismo sujeto. La diferenciación en estos casos generalmente, al estar presente el cromosoma Y, va en el sentido de la diferenciación genital en un sentido masculino. Bien, algunas características que, bueno, tal vez nos interesa recordar del síndrome de Turner. El síndrome de Turner es relativamente frecuente, es decir, y no es incompatible con la vida. Existen, bueno, pues muchas comorbilidades asociadas a la presencia de, digamos, esta ausencia del cromosoma Y, sería, por tanto, el cariotipo sería una forma con X0, es decir, no existe cromosoma Y y habría un solo cromosoma X. Alteraciones que podemos encontrar, pues, por ejemplo, en la imagen que tenéis en pantalla, con ese cuello alado, esas membranas que aparecen a nivel del cuello, que es lo que se denomina Pterigium coli. Tenemos en una implantación baja de la línea del cabello, sobre todo a nivel posterior, a nivel de la nuca. Los pabellones auriculares generalmente están rotados y son de un tamaño algo mayor de lo habitual y generalmente también de implantación algo más baja. Alteraciones a nivel de las uñas y de los dermatoglifos. Los dermatoglifos son las líneas que tenemos en la palma de las manos y la planta de los pies. Esas líneas tienen una conformación típica, puede ser algo distinta entre individuos, pero generalmente siguen unas líneas generales. Bueno, muchos de los cuadros sindrómicos se pueden diagnosticar por la diferente morfología que tienen estas líneas, que son los dermatoglifos. Bueno, sepáis que los dermatoglifos en el síndrome de Turner, lo mismo que ocurre también en el síndrome de Down, pues están alterados conforme a lo que observamos en condiciones de normalidad. En cuanto a las alteraciones del crecimiento, pues recordar que en el síndrome de Turner fundamentalmente lo que encontramos son sujetos con talla baja que en la actualidad puede someterse a tratamiento, de hecho se tratan en muchas ocasiones con hormonas del crecimiento. De esta forma se pueden conseguir tallas algo superiores a lo que sería lo habitual en pacientes no tratados. Otras alteraciones a nivel de la cabeza y de la cara pues serían una micrognatia, es decir, una hipoplasia del maxilar inferior, alteraciones a nivel cubital, algo, las alteraciones a nivel de los huesos de la mano y de los pies, con acortamiento de los metacarpianos y los metatarsianos, lo cual nos dará manos mucho más cortas en el sentido longitudinal. Y la alteración de un genuvaro, es decir, la rotación anormal de la rodilla, provocando entre lo que sería el fémur y lo que sería la tibia y el peroné de ambas piernas, una imagen de tipo romboidal. Encurvamiento de los huesos de la pierna hacia adentro. En cuanto a la disgenesia gonadal mixta, pues generalmente aquí lo que ocurre, como ya hemos comentado, insistimos en el tema, es que existe lo que denominamos un mosaico. Es decir, el mosaicismo nos estamos refiriendo a que en el mismo sujeto tenemos diferentes tipos de cromosomas con diferente carga cromosómica. Así podemos encontrar células en la gónada, representante de un cariotipo X0, que sería el cariotipo normal de un síndrome de Turner, con zonas en la misma gónada o en la contraria, con un cariotipo completamente normal, que sería el 46X. En esta situación es lo que denominamos un mosaico. Los genitales externos en estos pacientes suelen tener cierto grado de ambigüedad.
Bueno, la disgenesia gonadal pues, puede ser asimétrica. Podemos encontrar alteraciones en una gónada y no en la otra, o alteraciones en grado variable con fibrosis completa en el otro lado, con lo cual esa gónada no podríamos identificar tejido gonadal viable. Sería una gónada sustituida por lo que denominamos una cintilla fibrosa. Bien, tenemos otra forma que son las disgenesias ováricas que denominamos XX. En estos casos, las cintillas ováricas, es decir, ambos ovarios, están fibrosados. No encontramos el fenotipo, o sea, las alteraciones que hemos enumerado anteriormente para el síndrome de Turner. Pues estos sujetos tienen XX, es decir, tienen 2 cromosomas X, pero determinadas alteraciones genéticas y alteraciones a nivel de receptor hacen que, aunque son portadores de un cariotipo que a priori consideraríamos normal, es decir, 46XX para una niña, pues se producirían alteraciones en el desarrollo gonadal, es decir, en el sentido de que se produce una fibrosis de la gónada y por tanto no tendríamos gónadas funcionantes. Es lo que denominamos una digenesia ovárica en una niña portadora de cromosomas XX. Bien, las manifestaciones que encontramos en estos pacientes pues pueden ser muy dispares, es decir, incluso podemos llegar a tener un desarrollo puberal normal. Evidentemente, en estos casos sería un condicionante de esterilidad, puesto que no tenemos gónadas viables, no habría desarrollo ovárico. Por tanto, es frecuente que al llegar a esta situación, digamos, puberal, tengamos una situación de amenorrea, es decir, no se produce la maduración sexual completa y, por tanto, tenemos una situación de lo que se denomina una situación de infantilismo sexual. En ocasiones se puede describir un cierto predominio de hormonas masculinas, se denomina, que ve ahí en la diapositiva, como hiperandrogenismo. Diagnóstico tenemos que diferenciar de otras entidades, muchas de ellas pues alteraciones de tipo hormonal, en la que no se produce un desarrollo normal de los esteroides suprarrenales, por tanto hay un defecto, algunos defectos enzimáticos que podrían producir cuadros similares. Obviamente la diferenciación estriba en la realización de una ecografía, que en los casos de disgenesia ovárica XX, pues nos vamos a encontrar con ausencia de óvulos y sustituidos por una área de una cinta fibrosada. En los casos de defecto de 17-alfa-hidroxilasa, una alteración de la vía de la formación de los esteroides, del cortisol y de los esteroides sexuales, pues lo que ocurriría es que existen gónadas. Podríamos identificar mediante una ecografía la existencia de gónadas. Bien, en cuanto al hermafroditismo verdadero, pues lo que ya hemos comentado. El concepto de hermafroditismo verdadero pues depende en qué aspecto nos centremos. Es decir, desde el punto de vista etimológico, lo que significa hermafroditismo, pues, capacidad de fecundar y ser fecundado, que es lo que realmente ocurre en ciertos animales que son capaces de fecundar y ser fecundados. Ejemplo típico, característico, el caracol. En el hombre, pues hablamos de hermafroditismo, como ya hemos comentado, cuando en un mismo sujeto existe tejido gonadal ovárico y testicular. Esta sería la situación clásica de hermafroditismo verdadero. Y esto lo agruparíamos entre lo que denominábamos que eran trastornos de la diferenciación gonadal, es decir, lo que serían disgenesias gonadales. Bien, el cariotipo, pues lo más frecuente cuando tenemos una situación de hermafroditismo verdadero es que lo que predomine sería cariotipo femenino, 46XX. En ocasiones existen mosaicos, es decir, que podemos tener cariotipo 46XX y sin embargo no tenemos cromosoma Y, pero lo que sí tenemos es el gen portador del que es portador el cromosoma Y, es decir, el gen SRY, que es el responsable de la virilización del embrión. Muchas veces porque se producen traslocaciones de este gen
digamos, se mueve en el proceso de meiosis y se localiza en otros cromosomas, a veces en algunos de los cromosomas. En este caso, lo que se produce es un hermafroditismo que denominamos verdadero. Es decir, se va a fomentar crecimiento pasivo de una gónada en el sentido femenino, pero al existir también gen SRI, aunque sea traslocado, pues se va a fomentar la diferenciación de tejido de tipo testicular. Bien, aquí tenemos algunas de las posibilidades, por tanto, lo más frecuente en un sujeto que tiene un hermafroditismo verdadero es que, como digo, se produzcan gónadas en el sentido de lo que denominamos ovotestes, es decir, que son óvulos y testículos, en el mismo testículo, en la misma gónada. En la misma gónada encontramos tejido ovárico y tejido testicular. Esto es lo que ocurre habitualmente en los casos del hermafroditismo verdadero. Luego podemos tener todo un abanico de posibilidades, que se produzca fibrosis de una parte del testículo, predominio de desarrollo testicular, incluso hay en la bibliografía, por eso pongo ahí espermatogénesis entre interrogaciones. Bueno, pues hay algún caso descrito en la que parece que algún sujeto con hermafroditismo verdadero ha conseguido ser padre. Y, pues, bueno, de hecho ha tenido, produce espermatozoide y por tanto la posibilidad de fecundar. Aunque esto, como digo, no es lo habitual. Lo habitual es que exista una alteración en la fertilidad. Cuando la diferenciación se produce más en un sentido ovárico, pues en ocasiones ese tejido ovárico cabe la posibilidad de que se produzcan, cuando llega la diferenciación puberal, pues que se produzcan folículos primordiales que podrían en ocasiones pues, originar óvulos y cabe la posibilidad de que exista fertilidad. Hay más casos descritos de fertilidad en el caso de mujeres con hermafroditismo verdadero que en el caso de los varones. Bien, en cuanto a la clínica, pues bueno, sobre todo esto es para recordar el concepto. El desarrollo del hermafroditismo verdadero generalmente va en el sentido de un mayor desarrollo en el sentido pasivo, es decir, desarrollo de estructuras de lo que serían estructuras femeninas. Existen las dos estructuras, es decir, los conductos mullerianos, de que hablábamos al principio, y los de Wolff, que son los responsables del desarrollo de las estructuras masculinas, especialmente, como hemos dicho, los conductos seminales y las vesículas seminales. Bien, pero la idea, como idea general, bueno, pues que el desarrollo que predomina en este tipo de pacientes es generalmente el desarrollo de estructuras en un sentido, sobre todo femenino. Bien, tenemos el otro grupo de anomalías, es decir, cuando lo que encontramos es una discordancia entre lo que es el sexo gonadal y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Hablamos primero del pseudohermafroditismo femenino. Nos referíamos a pseudohermafroditismo femenino cuando lo que ocurre es que en cuanto a gónadas, estos sujetos tienen óvulos, tanto gónadas femeninas, pero el desarrollo de los caracteres sexuales va en un sentido de la virilización. Por tanto, las gónadas son femeninas, pero hay concordancia también entre el sexo cromosómico, es decir, que si nosotros hiciésemos un cariotipo para determinar si estos pacientes con pseudohermafroditismo femenino son portadores de dos cromosomas X o un cromosoma X y uno Y, es decir, varón, pues estos pacientes tendrían un cariotipo 46XX. Es decir, que el cariotipo sería un cariotipo femenino normal. El desarrollo de las gónadas, un desarrollo gonadal a priori normal. Y lo que hay elementos discordantes es a la hora de la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios en un sentido femenino, ya que ocurren determinados en grados de virilización en estos pacientes. Y en ocasiones pues, existen elementos compatibles con un desarrollo de genitales sexuales secundarios femeninos o masculinos. A veces ocurren serias dudas.
como la imagen que tenéis en pantalla, es decir, donde tenemos ausencia en la bolsa, una criptorquidia, a bolsas escrotales que podrían ser, bueno, pues prominencias labioscrotales, que no sabemos muy bien cuál es la diferenciación, y una diferenciación del pene, lo que podría ser una hiperplasia de clítoris. Las causas de que esto ocurra, aquí tenemos otra imagen, pues podría deberse fundamentalmente a la existencia de elementos que una vez que se han desarrollado las gónadas correctamente, en este caso, como digo, pseudohermafroditismo femenino, desarrollo correcto de óvulos, pero existe una virilización de las estructuras responsables de los caracteres sexuales secundarios desde etapas muy precoces. Muchas veces se deben a alteraciones metabólicas, alteraciones endocrinas, y que pueden ser corregidas con facilidad una vez que nosotros hemos identificado cuál es el déficit, suplementando la hormona que falta. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, que os lo marco con un asterisco, porque sería, digamos, la causa más frecuente de virilización en un feto femenino, por tanto, de pseudohermafroditismo femenino, el tratamiento pues, sería, una vez identificado la alteración, sería simplemente la reposición de las enzimas que se ven interrumpidas por el déficit de la enzima que altera todo el ciclo metabólico de producción de hormonas a este nivel. Por tanto, en estos casos es simplemente la suplementación con estrógenos y daría lugar a un desarrollo progresivo de las estructuras. Esto cuando se identifica el problema de forma muy precoz. Otras alteraciones que tienen a veces alteración, una representación por alteraciones a nivel genético, pues son el déficit también de otras enzimas, de la aromatasa, que a nivel fetal pues, impide, digamos, el desarrollo de los caracteres sexuales en un sentido femenino. Y en otras ocasiones lo que ocurre es la existencia de metabolitos, de sustancias producidas por la madre y que van a pasar la placenta y por tanto van a producir una virilización del feto y del embrión. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a algunos tipos de tumores que producen hormonas que van a poder virilizar al feto. En concreto, pues tumores gástricos como el adenocarcinoma gástrico que puede metastatizar en ovario y puede originar este proceso de virilización del feto. Y en otras ocasiones, tal vez menos frecuentes, lo que ocurre es que determinados medicamentos que podría ingerir la madre, pues van a producir también estos efectos de virilización y por tanto, bueno, pues el tratamiento sería tan simple como evitar la ingesta de todo tipo de medicamentos no imprescindibles durante el transcurso de la gestación. En cuanto al pseudohermafroditismo masculino, pues fundamentalmente aquí lo que ocurre es que existe un sexo cromosómico en el sentido XY, es decir, cromosómicamente se trataría de un varón. Hay un desarrollo gonadal en el sentido masculino, es decir, se produce desarrollo de testículos, pero por determinadas circunstancias las hormonas masculinas que se producen, la testosterona, que se produce a nivel de los testículos, en ocasiones puede no ejercer su efecto deseado. Bien porque no existen receptores a nivel de los órganos diana encargados de recibir el estímulo de la testosterona, bien porque en ocasiones a nivel de las células de Sertoli, que hemos dicho producían el factor inhibidor mulleriano, es decir, que inhibía las estructuras femeninas, las trompas pues para la formación de trompas de falopio y de un útero, pues este factor de inhibidor mulleriano no se produce. Y por tanto existe un desarrollo de todas estas estructuras derivadas de los ductos mullerianos. Por tanto, es posible que en estos individuos que tienen cariotipo masculino, gónadas masculinas,
y al tener ausencia de este factor inhibidor, sin embargo, van a desarrollar también útero y trompas. Por tanto, estructuras, órganos que son propios de un desarrollo femenino. Esta situación, por tanto, sería el ejemplo típico de un cuadro de pseudohermafroditismo masculino, es decir, presencia de testículos con estructuras genitales internos y desarrollos genitales externos femeninos. Bien, en cuanto a la etiología, bueno, pues algunas de las causas ya las he nombrado en la diapositiva anterior, muchas veces porque faltan las células responsables de la producción de la testosterona, que son las células de Leydig a nivel de los testículos, y otras en muchas ocasiones porque faltan los receptores que son los que tienen sobre los que tiene que actuar las hormonas virilizantes, en concreto la testosterona o la de hidrotestosterona, que es la responsable del desarrollo de los genitales externos. Bien, lo que hacemos cuando tenemos un paciente con, fijaros que ahí os pone estado de intersexo, esta diapositiva es antigua, antes se le denominaba a todos estos procesos como estado de intersexo, porque realmente estaban entre los dos sexos, luego también se le denominó cuadros, como veis arriba, de ambigüedad genital. La verdad es que la terminología, bueno, hoy se tiende a hablar alteración en la diferenciación sexual. Todo pues por evitar, pues, digamos, la carga peyorativa que pueda determinar una denominación u otra. En cualquier caso, denominemos como denominemos, el problema es el problema que queremos identificar, que son alteraciones en la diferenciación sexual a cualquiera de sus niveles, bien a nivel cariotipo, gonadal o de caracteres sexuales secundarios. Nosotros lo que tenemos, el primer punto que tenemos que evaluar siempre es la existencia de un cariotipo, es decir, y el cariotipo determina si se trata genéticamente de un recién nacido varón o de un recién nacido hembra. Y a partir de ahí tenemos que identificar qué tipo de gónadas existen. Si existen gónadas a nivel descendidas, a nivel testicular, o a nivel de esas estructuras que parecían estructuras como labios mayores, que estructuras labios escrotales, que no se sabe muy bien si son una cosa u otra. Bueno, pues a veces a ese nivel, si podemos palpar la gónada y posteriormente, mediante pruebas de imagen, desarrollo de una ecografía, el poder determinar qué tipo de gónada es. Tendremos que hacer también, sobre todo en los casos en los que no tenemos gónadas palpables, descendidas, determinar un screening hormonal pues para ver si existe alguna alteración de las habituales que puedan ocurrir en cuadros de virilización. En concreto, hablábamos antes de que el cuadro más frecuente, cuando tenemos cuadros de pseudohermafroditismo femenino y por tanto pueden nacer con caracteres sexuales secundarios más próximos a lo que sería un varón, pues como digo, el cuadro más frecuente son la hiperplasia suprarrenal congénita, diagnosticable mediante la realización de estudios hormonales adecuados. Bien, con todo esto, pues de lo que se trata es de bueno, establecer primero las causas, establecer cuál es la orientación que se le debe de proponer a los padres para que todo este proceso bueno, pues al final llegue al puerto de poder diferenciar una diferenciación sexual adecuada. Como digo, no vamos a entrar en el tema de la identidad sexual, este tema merecería tratarlo aparte y daría para varias clases y mucha discusión, pero en fin, en principio hacer el diagnóstico etiológico, es decir, si existen ovarios, si existen testes, cuáles son las posibles causas y en función de las causas hacer las determinaciones enzimáticas, estudios genéticos adecuados para poder establecer cuál es el mecanismo por el que se ha producido esta alteración y la diferenciación genital. En ocasiones los genitales pueden ser, y esto lo vemos a la hora de hacer la exploración, los genitales pueden ser aparentemente masculinos, pero fijaros que tenemos algún tipo de alteraciones, como es el caso de las hipospadias, que a veces son remanentes
de lo que podría ser una diferenciación en el sentido femenino. Y en concreto, cuando tenemos hipospadias en grado importante, fijaros que tenemos en principio tres tipos de hipospadias. Definimos la hipospadia como la eh, apertura normal de la uretra, en lugar de ser en su punto distal a nivel del glande, pues se produce primero en el grado 1 en la unión entre el glande y lo que sería la piel, en el grado 2 en un trayecto intermedio, y en el grado 3, que sería el máximo grado de hipospadias, pues se abriría casi a nivel de la zona proximal de la bolsa escrotal. Bien, pues cuando encontramos este tipo de alteraciones debemos de hacer una ecografía para intentar identificar los testículos. A veces los hipospadias pueden asociarse también con criptorquidia, es decir, con no descenso testicular, y en estos casos nos puede caber la duda de que no estemos ante una situación mínima de ambigüedad genital y por tanto tendremos que determinar cuál es la gónada, cuál es el sexo gonadal de estos pacientes. Bien, y ya para terminar, pues únicamente poneros simplemente, pues bueno, para que os suene cuáles son los grados de virilización. Es decir, cuando se hace un estudio de estos pacientes, establecemos lógicamente cuál es el sexo gonadal que tiene el paciente, pero también el grado de desarrollo, en un sentido u otro, de los genitales externos. Y por tanto, se establecen una serie de grados, de estadios, que nos hablan de cuál es el grado de diferenciación en el sentido masculino, puesto que hemos dicho que la diferenciación masculina es activa, en ausencia de estímulo, todos los embriones van a desarrollarse en un sentido femenino, pues bien, mediante esta escala, que se denomina escala de Prader, podemos determinar cuál es el grado de virilización. Fijaros que en el estadio 3, 4 de diferenciación, pues cabría la duda de si estaríamos ante un grado de diferenciación masculina, existe ahí cierto grado de hipospadias en el estadio 4, como hemos enumerado anteriormente. Bien, y con esto pues terminamos la clase de hoy. Si tenemos alguna pregunta, pues la respondemos.